satanismo y el espiritismo, estuvo de máxima actualidad en el cine por allá por la década de los 70 y 80. Una película que vale la pena mencionar hoy en nuestro programa es la película Poltergeist. Vamos a ver allí unas imágenes frente a la pantalla en su televisor. Esta película es una de las más grandes exponentes del género y fue estrenada específicamente en el año de 1982 y pronto se convirtió en un éxito de taquilla y en una de las películas de terror más exitosas de todos los tiempos. Posteriormente se rodaron la segunda y la tercera parte, que siguieron con una sucesión de muertes repentinas y extrañas circunstancias iniciadas con la primera entrega, o sea, la primera entrega de la película, que fue esa, Poltergeist. Ahí usted puede ver algunas escenas de esta película. La cadena de muerte acaecida o que sucedió en Poltergeist se inicia con la de Dominic Duke, que su nombre en la película era Dana Freeling, una de las hermanas de la pequeña protagonista, supuestamente abducida por el televisor, esa que usted ve allí. Poco tiempo después del estreno de la película, Dominic fue estrangulada brutalmente por su novio a la puerta de la casa que ambos habían compartido, malogrando una prometedora carrera en Hollywood que tenía esa actriz. Ahí usted puede ver, ¿verdad?, en el caso de una de las actrices, esa niña con los ojitos azules y el pelito dorado. Se dice que años más tarde de este suceso se comienza a grabar la segunda parte de esa película, que se llama Poltergeist 2, y al terminar el rodaje, dos de los actores sufrieron sendas muertes repentinas. Uno fue Julian Beck, que interpretaba el maléfico sacerdote Henry Kane, que fue ingresado a las pocas semanas de terminar el rodaje y murió de un cáncer de estómago fulminante. También el actor de origen indio, Will Sampson, que interpreta a un chamán enviado para ayudar a la familia, sufrió de complicaciones postoperatorias tras un trasplante de corazón y falleció en el hospital. Entonces, la última parte protagonizó la muerte más extraña, es precisamente de la niña que usted puede ver allí. Ella se llamó Heather O'Rourke, la pequeña niña de ojos azules y de cabellos dorados que supuestamente hablaba con los espíritus. Esa niña que usted puede ver allí, esa niña murió con tan solo 12 años de edad sin ver estrenada la película. Fíjese que Heather, que era el nombre de esa niña, ingresó en el hospital con una afección, ¿verdad?, que no supieron diagnosticar, y a tiempo murió de una estenosis intestinal. Esa niña que usted puede ver allí. Y esta película, Poltergeist, que habla sobre eso, pues para definir un poco lo que es el significado de este concepto Poltergeist, existen personas que sostienen que cuando se abren las puertas solas, se escuchan ruidos extraños y se mueven los objetos del lugar sin explicaciones. Es un fenómeno llamado poltergeist, el cual está enmarcado en la parapsicología y no en lo sobrenatural. Un poltergeist, según los parapsicólogos, es una manifestación de lo que ellos dicen, supuestamente telequinesis, que es algo generado a nivel subconsciente por uno de los habitantes de la casa. Según estos parapsicólogos, se debe a que esta persona desea que se le preste atención o porque pasa alguna crisis emocional. Otra explicación que se le da de los embustes del diablo, ¿verdad?, es que se refiere a la manifestación de la energía. O sea que esto es referente a que la energía que tiene el ser humano es capaz de exteriorizarse y quedar impregnada en los objetos que éste toca o simplemente los rodean. Entonces, otra de las explicaciones que se le da a estos fenómenos, que le da a esta gente, es la más conocida ¿verdad?, por la sociedad, y es que la falsedad que dicen ellos, que se trata de gente que murieron y por algún motivo no pueden descansar en paz y tratan de alguna manera de obtener la ayuda de los que aún nos encontramos en este mundo. Y es bien importante que usted sepa que en la palabra del Señor, bueno, y esto es lo más básico que todo cristiano sabe referente a esto, y es que hay dos lugares, uno de salvación y uno de condenación. Y la palabra establece que a los hombres le es dada una sola oportunidad y después entonces es cuando viene el juicio. Eso de que vienen los espíritus y divagan por ahí o buscan gente que los ayuden para resolver un misterio, lo que sea, si ha sucedido en vida real y no son engaños de la gente como suelen hacer o suelen crear, definitivamente se trata de demonios para alejar a la gente
de lo que es la verdad, y entonces la gente cree en los espíritus, o sea, supuestas manifestaciones de almas en penas que divagan por allí. Hermano, si la persona muere en sus pecados, va al infierno. Si muere habiendo aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, va al paraíso, o sea, dos lugares, uno de salvación, uno de condenación. Nunca usted puede creer que van a haber almas en penas divagando por allí. Los que sí están por ahí en pena, divagando por ahí, que lo que dan es pena porque van al lago de fuego y azufre, son los demonios. Y si Satanás a sí mismo, nos dice en la palabra y nos enseña, que se transfigura aún como ángel de luz, los mismos demonios tienen el poder de transfigurarse a los que ellos quieran. Puede ser hasta el rostro mismo de una persona que vivió o que antes estuvo aquí viva en la tierra. Si aún hoy en día hasta los mismos demonios adquieren nombres y se hacen conocer por nombres de personajes bíblicos que nos muestran la Biblia, de acuerdo a cómo operaron y a su maldad que hicieron aquí en la tierra, así ellos operan. Pero no quiere decir que estas personas que eran antes, que habían vivido aquí en forma humana, en cuerpo humano, pues que andan por ahí divagando en pena. Eso es un error. El que muere en sus pecados va al infierno. El que muere aceptando a Cristo como único Señor y Salvador personal va al paraíso. Pero eso de que hay almas en pena divagando por allí, eso es una mentira de Satanás. Otra película de la cual vamos a estar hablando hoy en nuestro programa es El Exorcista, y ahí usted puede ver alguna de las escenas o una escena sobre esta película bien conocida. Esta película tiene una de las historias más inquietantes del cine del terror. Numerosos incidentes extraños se sucedieron durante el rodaje de la película, hasta tal punto que un sacerdote, supuestamente llamaron a un sacerdote para que bendijera a los actores y al equipo técnico al comienzo de cada jornada. Aún así, se incendió el estudio de grabación y hubo que parar el rodaje varias semanas. Claro que sí, que van a buscar bendición en un sacerdote. Entonces murieron hasta 9 personas del equipo en circunstancias no esclarecidas. Ese fue en el rodaje de esa película, que usted puede ver una de sus escenas ahí, El Exorcista. Incluso un actor, se dice que murió después de rodar su propia muerte. Desaparecieron metros de la película ya filmada, y familiares de los protagonistas de la película fallecieron o sufrieron fuertes accidentes. El clima de pánico y psicosis era totalmente entre el equipo. Incluso el productor de la cinta vino a asegurar que era como si alguna fuerza maligna acechara a la película. Entonces, una vez que se estrenó El Exorcista, los casos de posesión maléfica se vinieron a multiplicar por todo el mundo, y los espectadores vomitaban en el cine al presenciar a la niña Linda Blair, cuya carrera acabó con la saga. Incluso algún espectador sufrió ataques de epilepsia durante la transmisión de la película, en ese caso El Exorcista, que ellos veían. Y es que definitivamente con Satanás no se puede jugar, y en nuestro programa nosotros siempre enseñamos que no tenemos nosotros nada que ver con lo que sea anatema, o sí, con películas que sean algo maldito o sujeto a la ira divina. Algo anatema, pues definitivamente es algo que nosotros no debemos de procurar. Entonces usted ve a Hollywood haciendo este tipo de películas sobre posesiones satánicas y sobre cosas que en sí pues para nada van a edificar. Usted entonces ve las consecuencias sobre estas películas, y definitivamente cuando usted analiza el punto, pues usted ve que de todas las cosas que tengan que ver con Satanás, Satanás las va a usar para causar destrucción y para, en sí, por así decirlo, fastidiar a la gente. Hay un triple propósito de Satanás, y la misma Biblia lo menciona y lo desenmascara y lo dice bien específico, y es matar, ese es el número 1, robar, número 2, número 3, destruir. Ese es el triple propósito o el triple propósito del enemigo: matar, robar y destruir. La parte que a mí me gusta es cuando dice que Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Pero al hacer estas películas que nada edifican, obviamente, y que tienen que ver con el satanismo y con las posesiones maléficas, definitivamente el diablo se va a manifestar. Y obviamente esa es una película que tiene que ver con algo antibíblico y con cosas que en nada nos muestran o nos quieren enseñar como una superioridad de los demonios y del campo espiritual, del lado maligno, como algo que es incontrolable o que no se puede dominar. Cuando nosotros, el pueblo cristiano, tenemos autoridad legal total contra las tinieblas. Pero tratando más a fondo, ya en el transcurso de nuestro programa,
pero para mencionar un poco, por ahora, ya hablamos de que, ¿verdad?, en su rodaje se incendió el estudio de grabación, pasaron un montón de circunstancias extrañas, los que veían esas películas hasta vomitaban y se extendieron posesiones maléficas por todo el mundo. Claro que sí, y si usted tiene esa película, el propósito hoy en día en nuestro programa, en el día de hoy, es definitivamente hacerle a usted entender lo que nos dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor, y es que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, usted puede hacer lo que a usted le dé la gana, pero no todo le va a convenir y no todo lo va a dirigir por un camino que al final va a ser un camino de salvación o que va a resultar algo que va a ser 100% bueno para usted. Si usted tiene estas películas en su casa que tienen que ver con el exorcismo, con las posesiones diabólicas, no lo estamos juzgando de que usted las tenga, le estamos llamando a la alerta a que usted las saque, porque definitivamente cuando usted pone esas películas en el televisor en su casa, usted va a abrir puertas dentro del mundo de las tinieblas y va a tener una puerta abierta para que los demonios en su casa vengan a molestarlo a usted. Y estamos hablando de testimonios que han sido verídicos. Acuérdese lo que dice en la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Bueno, y otra película para mencionar en nuestro programa, otra película de las que podemos hablar referente al satanismo y referente a manifestaciones satánicas y cosas extrañas que han ocurrido en su filmación, es sobre la película que en español o en lugares de 100% habla hispana, pues se le conoce como La Profecía, pero que nosotros la conocemos como The Omen, que inclusive hasta han sacado ya nuevas versiones. Ahí frente a la pantalla en su televisor, pues usted va a ver la versión que salió, creo que fue en la década de los 70, esta The Omen, llamada también La Profecía. Esto pues trataba sobre el tema del hijo del anticristo, y durante su rodaje, o del mismo anticristo, durante su rodaje se sucedieron una acumulación de coincidencias que fueron bien escalofriantes. El padre del supuesto hijo del diablo, interpretado por Gregory Peck, viajó en un avión que recibió el impacto de un rayo mientras se dirigía a comenzar el rodaje. Entonces, un guionista de la cinta hizo el mismo trayecto unos días más tarde y también fue alcanzado por otro rayo. Parece que algo, aparentemente, pues no quería que la película se rodara. Entonces, además, otro avión que iba a utilizar para una escena de la película se estrelló el día antes contra un carro en el que casualmente viajaban la mujer e hijos del piloto. Entonces, como que se conoce en el español, el IRA, que es un ejército o es un grupo terrorista irlandés, o el IRI, atentó con una estación de metro situada al lado del hotel que frecuentaba el equipo de la película. Y entonces un técnico de efectos especiales también tiene un accidente en su carro con su novia, y para completar, en el accidente del carro la novia muere decapitada, o sea, sin cabeza se quedó. Entonces, en el punto mismo donde tuvieron el accidente, el técnico vio un cartel que decía Omen 66,6 kilómetros. Eso fue en Europa. Entonces, el nombre de La Profecía, que como es el nombre de esta película, en inglés Omen, el propio director Richard Donner aseguró que toda la grabación de la película estuvo 100% repleta, o que contenía hechos inexplicables. O sea que es conocida como una película, por así decirlo, anatema o llena de maldición para los mismos que estaban en sí rodándola o haciéndola. Y esos son solamente los casos que se le dieron a conocer a la prensa y que gente o periodistas han averiguado que ocurrieron a la gente que protagonizaron o que tuvieron que ver con esta película llamada The Omen, supuestamente el anticristo, el anticristo cuando era bebé. Fíjese todas las cosas que pasaron. Hablando un poco más sobre otras películas que Hollywood ha hecho, que han tenido que ver con el espiritismo y que han tenido que ver también con el satanismo, que han sucedido cosas durante el rodaje a los actores. Otra que podemos mencionar, ya un poco más sacada más tarde que esta, que ya son un poquito más de la década de los 70 y 80, otra que podemos hablar es sobre The Crow,
o como se le conocería en español, El Cuervo de Brandon Lee, que era el hijo de Bruce Lee. Vamos a ver ahora escenas de esa película ahí frente a la pantalla en su televisor sobre The Crow. Fíjese que relacionado a esto, pues dejando o tomando un poco más sobre otros casos conocidos en estas películas, fue la muerte de ese mismo actor. Él es Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que él pues protagonizó The Crow, y pocos días antes de terminar el rodaje, Brandon debía de filmar su propia muerte por herida de bala. Entonces, por error, supuestamente por error, el revólver que se debía utilizar en la escena disparó una bala de verdad en vez de una bala, por así decirlo, de fogueo o de salva, y Brandon ingresó en el hospital con la bala alojada en el estómago y murió. Entonces, el actor macabramente vivió su propia muerte en vez de fingirla. O sea, mientras se rodaba la película, cuando él iba herido de la bala, pues él seguía rodando su muerte y estaba herido de verdad. Entonces, el fatal desenlace alimentó una antigua maldición que pesaba sobre la familia Lee y que predecía la muerte prematura de todos los primogénitos de la familia. Su padre, Bruce Lee, como sabemos, pues también murió en extrañas circunstancias cuando solo contaba con 32 años, y mucho se especuló sobre su muerte, y aún hoy no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa. Y el guión de esta película, o sea, The Crow, hablaba o sugería que a él pues lo mataban a su novia, la violaban, y que él venía de la muerte, o un cuervo, algo así, lo hacía resucitar. Y si mataban al cuervo, pues lo mataban a él, y él venía de la muerte para vengar a su novia que había muerto, y mataba de forma cruel a todos los que habían tenido que ver con esto. Pero fíjese lo que sucede en esta película, que tiene que ver también con lo del Halloween y todas estas cosas, que al final en el desenlace pues supuestamente ocurre este accidente, o ocurre ese accidente que supuestamente pues tampoco se logra saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, que cuando le vienen a disparar una supuesta bala de salva, resulta una bala de verdad, él es herido, y mientras lo graban supuestamente que se hace el herido, pues él está herido de verdad y después lo llevan al hospital. Vamos a hablar ahora también sobre casos bien recientes. En el caso de la última entrega de la película de Batman, The Dark Knight, o El Caballero Oscuro, en la última entrega de Batman, pues también es un poco sospechosa, así según cuentan los medios, de estar maldita, por así decirlo. La desgracia rodea a los protagonistas desde su estreno, o rodeó a algunos de los protagonistas desde que se estrenó. Tan solo 2 meses después de terminar el rodaje, la Heath Ledger fallecía por una supuesta sobredosis accidental de fármacos, y los días posteriores a la noticia corrieron ríos de tinta sobre las circunstancias de su muerte, y el actor que hace el papel de Batman, Christian Bale, fue denunciado por una presunta agresión a su madre y su hermana, y pasó unos días en la cárcel. Irónicamente, pues él en la película, él viene a ser el bueno. Entonces, para el colmo de todo, Morgan Freeman, que también actuó en la película, sufre de un tremendo accidente de carro, y entonces ahí usted puede ver algunas de las cositas que estuvieron ocurriendo. Este actor, Heath Ledger, el que usted puede ver allí frente a la pantalla en su televisor, el cuerpo de este actor, que él estaba en el principio de la película protagonizando a The Joker, o como se le conoce en español, el Guasón, The Joker, con tan solo 28 años, fue hallado muerto en enero del año pasado cuando su carrera cinematográfica atravesaba por un momento dulce tras protagonizar Brokeback Mountain. Y lo decimos así, según lo dice la prensa, porque la película esta de homosexualidad que este hombre viene a protagonizar con otro hombre más, pues viene a gustar en Hollywood y la vienen a premiar. Entonces ahí es donde yo le digo a usted, cuando se analiza qué es lo que a Hollywood le gusta, o qué es lo que premia, o cuáles son las películas a las cuales le dan Óscares y que toman más en consideración, pues usted ya viene a saber y se le viene a mostrar un dato bien importante de quién son la gente que están hoy en día escribiendo los guiones y haciendo las películas. En su mayoría gente que rechazan a Jesucristo. Entonces, cuando se vino a hacer la película Passion of the Christ, al actor de Passion of the Christ hasta le decían, pero ¿y para qué tú vas a hacer eso? Si eso no vale nada, eso no sirve, eso no vale la pena.
Pero entonces, si vale la pena hacer películas de dos hombres besándose y tocándose, como lo fue Brokeback Mountain. Entonces, usted ve las consecuencias. Apenas haciendo esta película, fíjese cuál fue la paga del diablo sobre este actor, Heath Ledger, que entonces vienen y lo hayan muerto allí cuando está precisamente durante el rodaje o la filmación de Batman The Dark Knight o Batman el Caballero Oscuro, como se le conoce en español. Se le encuentra desnudo y boca abajo sobre la cama junto a varias pastillas, que así fue que lo encontraron, lo que despertó la sospecha de que el intérprete podía haber decidido quitarse la vida. Entonces, un informe forense apuntó que su fallecimiento había sido provocado por una sobredosis supuestamente accidental. Y fue sobre ese actor. Para que usted lo vea nuevamente, tan solo 28 años de edad y mire cómo muere. Entonces, respaldando la homosexualidad. No, que es actor. Bueno, pero es que imagínense qué bien puede hacer a la humanidad una película de dos hombres besándose y tocándose, como que fuera algo normal. Y entonces Hollywood la premia. ¿Por qué? Porque Hollywood está lleno de gente homosexual. Eso no hay que darle mucha vuelta a la cabeza para decirlo. Entonces, fíjese cómo hay algunas cosas que como que nos ponen a pensar y a ver y a evaluar las cosas. Y hoy en día, muchos son los jóvenes que anhelan y que no es malo que a nosotros nos gusten las películas, porque a mí mismo me gusta, yo estudié eso, pero uno tiene que elegir entre lo bueno y lo malo y ver que en sí, qué es lo que está detrás de todas estas cosas. Fíjese que hemos estado hablando un poco sobre algunas películas y los extraños casos que han estado pasando durante el rodaje de estas mismas películas a los que son los actores o los que han protagonizado ciertos papeles o ciertos roles ahí dentro de estos argumentos para llevar a la pantalla grande, o sea, al cine, estas proyecciones. Entonces, hoy vamos a seguir hablando sobre otras películas que también sí han dejado mucho que decir. Una de ellas, sacada hace un tiempo atrás, fue El bebé de Rosemary o Rosemary Baby. Esta película pues tuvo como protagonista a esa actriz que usted puede ver allí. El nombre de esta actriz era Mia Farrow y fue dirigida, o sea, la película por Roman Polanski en el 1968, en la final de la década de los 60. Esta película contaba la historia de una mujer embarazada que era totalmente acosada por una secta diabólica, una secta satánica, de la cual formaba parte su propio esposo, y como resultado la joven da a luz un hijo del diablo. Tema bastante espinoso para filmar y que pudo haber traído la desgracia para las personas involucradas en el proyecto o durante la filmación. Fíjese que uno de los actores, y esto es lo que vale la pena también destacar, uno de los actores que filmaban esta película, Rosemary Baby, o El bebé de Rosemary, era Anton LaVey, que fue precisamente el fundador de la iglesia satánica, y él funda la iglesia satánica y él hace la Biblia satánica en el 1966. Un actor americano de origen judío actúa en esa película y él participa allí como sacerdote de Satanás en la misma película. Esta foto, ese era Anton LaVey, que él viene a ser parte de esta película y él es el fundador de la iglesia de Satán. Entonces, en esta película, con el tiempo, los que participan allí, que estaban vinculadas ahí en esa película, curiosamente, tenían también mucho que ver con el satanismo. Y esa persona, Anton LaVey, que actúa en la película Rosemary Baby, que sale en el 1968, es el fundador de la iglesia de Satán, un americano de origen judío, Anton LaVey. Entonces, Jane Maxfield, actriz que también participa en la cinta, que es esa de allí, muere después de ser maldecida por practicar incorrectamente un ritual dentro de una iglesia satánica. Pero el hecho más notorio y sangriento relacionado con este film fue el que le ocurrió a la mismísima esposa del director Polanski, que esa que está allí, esa actriz se llamaba Sharon Tate, quien estaba embarazada cuando fue atacada en su residencia por el llamado Clan Manson. Y ella fue asesinada en un ritual en el que se escribieron en todas las paredes signos satánicos con la sangre de las víctimas. Entonces, tanto Manson como sus seguidores dijeron recibir orden de su dios diabólico para ejecutar a la mujer del director.
Y fíjese cómo se relaciona también al guión o al script que se hizo de Rosemary Baby. Entonces, para completar la relación con lo diabólico, recordemos que algunas escenas de este film se realizaron en el edificio Dakota, en el centro de Nueva York, este film que sale en el 1968, donde años antes había vivido el genio del cine del terror, el actor Boris Karloff, de quien se dice habían pactos con el diablo en su departamento del infame inmueble. Entonces, este edificio siempre fue considerado maldito y por eso fue recomendado a Polanski para lograr un clima satánico en su rodaje. Por último, recordemos que a las puertas del edificio Dakota fue asesinado uno de los grandes defensores de la paz, que así lo mencionaba en el mundo secular, que era John Lennon. Fíjese que este hombre, John Lennon, él en una ocasión, este sinvergüenza, vino y dijo que el grupo Los Beatles, al cual él pertenecía, pues eran más populares o venían a ser más populares que Jesucristo y que el cristianismo iba a desaparecer. El resultado de esta afirmación fue que le dispararan 6 veces por la espalda y fue en ese mismo edificio donde se filma esta película Rosemary Baby o El bebé de Rosemary, que es allí donde pues habla el argumento de que de ella sale un supuesto hijo del diablo, que la persigue una secta satánica, y uno de los actores es precisamente el fundador de la iglesia satánica en los Estados Unidos de América, que de ahí se expande al mundo entero, que fue Anton LaVey. Entonces, imagínese usted, cuando usted ve, por ejemplo, aunque sea una película ya de la década de los 60, usted ve que cuando se tocan estos temas, pues la gente que aparece en estas películas tiene que ver con el satanismo, tiene que ver con el espiritismo y tiene que ver con los temas que se tocan aquí en estos films que ya son elaborados por Hollywood, porque lo que se busca en sí cuando se hace un film de un género determinado, en este caso del horror o del espiritismo, del satanismo, se buscan gente que estén experimentadas en el tema para hacerlo lo más real posible y para buscar el propósito que es asustar a la gente. Entonces, fíjese, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que usted ve. Vamos a hablar un poco más en nuestro programa sobre un film o sobre una película de la cual ya hemos hablado anteriormente, ya estuvimos en el comienzo de nuestro programa hablando, pero la vamos a discutir más a fondo. Y si usted tiene esta película, sáquela de su casa. Comparado con esta película, El Exorcista, que es la que vamos a seguir hablando en nuestro programa hoy, pues hay otras que han salido, que han tenido que ver con un tema similar y que han sido basadas en la vida real, que han sido sobre posesiones diabólicas, etcétera. No lleve estas películas a su casa. Aún siendo cristiano y lavado con la sangre del Cordero, viendo estas películas, llevándolas a su casa, usted en su misma casa le está abriendo las puertas a Satanás para que los mismos demonios estén en su casa ministrándole de la forma que ellos saben ministrar, con miedo, con mentira, manifestándose, porque obviamente al poner esta película y al poner estas cosas, pues usted los está llamando. Eso no hay que darle mucha vuelta a la cabeza para que usted sepa esto. Entonces, hablando un poco más sobre la película del Exorcista, que ya hemos mencionado ya anteriormente algunas de las cosas extrañas que sucedieron en el rodaje, hablando un poco más a fondo y un poco en resumen de lo que ya hemos mencionado, es uno de los films o de las películas, El Exorcista, que incursiona en el tema satánico y que aún hoy en día es considerado un clásico de este género. Esta película fue dirigida por William Friedkin. Lo que sus realizadores no sabían es que se estaban metiendo con fuerzas diabólicas que iban más allá de su comprensión y que venían a traer la desgracia sobre ellos. Hay una parte de esta película del Exorcista que cuenta sobre una excavación arqueológica en un desierto determinado del Oriente. Se desentierra una imagen del demonio Pazuzu. Entonces, el que a ser llevado a Occidente desencadena la tragedia, o sea, viene a desencadenar lo que se discute en esta película que se llama El Exorcista. La escena se rodó en uno de los pasajes desérticos de Oriente Medio y justo allí, que es la escena de la película donde se encuentra esta imagen de este demonio Pazuzu, justo allí los 4 trabajadores que fueron contratados para la filmación mueren. Además de que ocurrieran ciertos contratiempos o problemas y extrañas situaciones que obligaron a reducir el tiempo de filmación en el lugar y regresar antes de lo provisto.
un camarógrafo terminaba de envolver una parte de la cinta del exorcista que acababa de filmar cuando murió repentinamente por un ataque cardíaco. Y también el actor que interpretaba al hombre al que Reagan dice que morirá en la cinta, murió tras un extraño accidente en el set. Entonces, el abuelo de la protagonista, la actriz Linda Blair, y el hermano también del actor Max von Sydow, fallecieron a poco de comenzar a rodar, marcando trágicamente a sus actores, y pasadas unas semanas también de esta película, El Exorcista, unas semanas también, Jason Miller, que interpreta al padre Carras, o sea, el que hace el papel del cura en la película, casi pierde a su hijo en un accidente de moto, de motora. Entonces, aquí en esa película El Exorcista, pues estamos siendo un poco más específicos ya en los accidentes o en las cosas que pasaron. Solamente en el comienzo de nuestro programa explicamos algo, algo que era algo por encimita, pero fíjese, todas estas desgracias y todas estas cosas que ocurren con la gente que filman esta película, para que vean que con las cosas de Satanás no puede estar jugando ni aún los mismos cristianos, como aún puede ser hasta la misma gente que no creen en el Señor y que toman las cosas como un guión o algo sencillo o algo que de lo que no conocen, por así decirlo, que es el campo espiritual. Entonces, Jack McGowan, quien interpretaba a Burke Dennings en la película, falleció días después de filmar la muerte de su propio personaje en la película, y entonces viene en la vida real y también fallece. Y un guardia nocturno del set, cuando se estaba filmando El Exorcista, y un miembro del staff que refrigeraban el cuarto usado de la escena del exorcismo, además del bebé recién nacido de un camarógrafo, son partes también de muertes inexplicables ligadas a la cinta o al rodaje de la película. Hubo, por otro lado, una serie de extraños incidentes, como metros de películas filmadas que desaparecieron, una figura del demonio que de camino a Irak se perdió y reapareció misteriosamente en Hong Kong. Imagínense, no se sabe cómo fue eso, y entre otras cosas que contribuyeron a la fama de esta cinta. Entonces, existieron ciertas conductas raras y de pánico por parte del elenco, por parte del staff que conformaba El Exorcista. Bueno, las entrevistas y detrás de las cámaras de los que participaron en la cinta muestran que la realización del Exorcista fue una experiencia definitivamente bastante macabra. Y otro suceso inexplicable es que un set se incendió una noche en la que nadie estaba allí, y el misterio aún continúa, pues no se encontró ninguna causa del incendio. Pero el halo de misterio, lo que cubre en sí el misterio y las desgracias, no fue exclusivo de la primera parte del Exorcista, sino que existió en la secuela El Exorcista 2 y El Exorcista 3, que entonces viene Hollywood y la saca, y durante la filmación o durante el rodaje de la parte 2 del Exorcista, de esta película, el director que la viene a rodar recibe amenazas de distintos grupos de adoradores de Satán, y la protagonista Linda Blair sufrió de un intento de asesinato que se trató de ocultar a la prensa. El Exorcista definitivamente pues ha probado ser la cinta que ha tenido la reacción más extraña del público de todos los tiempos, y por alguna inexplicable razón las tasas de mortandad del área que rodea Georgetown, que fue el pueblito donde se filmó la mayor parte de la película, subieron después de que la cinta fue estrenada. O sea, que la gente en este pueblito llamado Georgetown comenzó a morir inexplicablemente, muchas personas. O sea que la tasa de mortandad o de mortalidad comenzó a subir después de que la cinta del Exorcista fue rodada. Entonces, si esto le pasa a los actores, ¿qué no le puede pasar a la gente que apoya esta película viéndola? Porque al verla, usted está apoyando esta película que fue creada. Habíamos mencionado también en rodajes satánicos que tenían que ver con el satanismo, habíamos hablado un poco sobre The Omen, o como se le conoce ya en los países amigos, en la República, que se le llama La Profecía. Hay ciertos accidentes que ocurren en esta película. Esta película, la primera, sale en el 1976. Salió una ya un poco más moderna, llamada The Omen, o La Profecía, como se conoce en el español. Y vamos a hablar un poquito sobre esta, y usted puede ver, va a ver frente a la pantalla de su televisor, escenas sobre esta película. Ese es el niño actor
que interpreta al supuesto anticristo cuando está pequeño o cuando está niño. La siguiente película que vamos a hablar, vamos a seguir mencionando, es sobre esa. Esa fue en el 1976, dirigida por Richard Donner, y es una cinta en la que se nos narra la historia de un embajador norteamericano que descubre que su hijo es el mismísimo anticristo. Entonces, al abordarse este tema tan controversial, viene y trae consigo graves consecuencias a su elenco y al staff durante la filmación, además de accidentes inexplicables. Gregory Peck, que hace el papel de Robert Thorne, viajaba en un vuelo directo a Los Ángeles cuando su avión fue alcanzado por un rayo. David Telser, escritor y guionista, tomó el mismo vuelo 3 días después y también fue alcanzado por un rayo, y ambos iban a unirse al inicio del rodaje de la película The Omen, obviamente la que salió en el 1976. Entonces Harvey Bernard, uno de los productores, llevaba en carro a Richard Donner a su casa cuando se estacionó y este se bajó. Otro carro apareció de la nada, cerrando de golpe la puerta del auto del productor sobre la pierna de Donner, que casi la pierde. Imagínese usted, y esos son de los casos que le ha pasado o que le sucedieron a la gente que eran parte de esta película The Omen, que sale en el 1976, o como se conoce en el español, La Profecía. Entonces, durante la filmación o el rodaje de la película, en el caso de las escenas del zoológico, se utilizaron leones en secuencias que luego pues fueron eliminadas, y esa misma noche 2 de esos leones se escaparon y despedazaron a la persona que estaba vigilando. Quizás alguien dejó la jaula abierta por error, pero de que sucedió, sucedió. Entonces John Richardson, que en el 1976, cuando sale esta película, es el director de los efectos especiales, viajaba con su novia en carro por Holanda y tuvieron un choque frontal en que la muchacha muere decapitada. En el cartel, como habíamos mencionado ya al comienzo de nuestro programa, en el cartel contra el que se estrellaron se reía Omen 66.6 kilómetros, y la película pues se llama The Omen, ese es el nombre original en el inglés. Entonces, habíamos mencionado un poco también sobre la película Poltergeist. Antes de comenzar la filmación de esta película, pues ocurren también ciertas cosas inexplicables. Fue una película rodada por Tobe Hooper en el 1982 y producida por Steven Spielberg, que cuenta en su haber muchísimos hechos trágicos y se considera como una de las cintas más maldecidas de toda la historia del cine. Habíamos mencionado que Dominique Dunne, actriz que interpretaba a la hermana mayor de Carol Ann, fue asesinada por su novio. Esta fue la primera muerte relacionada con esta cinta. Entonces Brian Gibson, no obstante las advertencias de su supuesta maldición del film, él filma la segunda parte en 1986 de Poltergeist, y tras finalizarse las últimas tomas, 2 de los actores del elenco mueren repentinamente. Julian Beck, que es el maléfico sacerdote, muere de una desconocida afección estomacal, y Will Sampson, que es supuestamente el chamán, un actor de origen indio, muere de un cáncer bien agresivo. Pero vamos a ver ahí frente a la pantalla en su televisor sobre una película quizás no tan reciente, pero ya un poquito más moderna que las que estamos hablando. Esa es The Ring. Fíjese que esta película, si usted no lo sabía, es una adaptación de una película japonesa o de un escritor japonés. En español se le conoce como El Aro, nosotros la conocemos The Ring, como es su nombre en original. Entonces fue sencillamente algo que surgió en Japón. Fíjese que la película fue ahora, que salió en el 2002, The Ring. El director fue Gore Verbinski, la que la sacó en Estados Unidos, pero fue basada en la novela de Koji Suzuki en japonés. Entonces, esta película habla sobre un tema, fue protagonizada por Naomi Watts, donde ella y su hijo tienen 7 días de vida antes de ser asesinados por una supuesta loca niña que sale de un pozo, la cual era muy bonita, hasta que muestra su rostro después de muerta, y solo por ver un pobre video donde aparecían de forma retórica la vida de esta niña que se llama Samara Morgan.
Las víctimas de Samara tienen 7 días antes de morir. A partir del día en que ven el video ya mencionado, las cosas, fíjese bien, se ponían difíciles, llegando al día 7, según habla esta película, para luego mostrar la escena del pozo en que Samara fue encerrada e inmediatamente se le ve salir del televisor y camina hacia el espectador, y ahí es donde mueren de forma trágica. Fíjese ahí donde dice The Ring, que significa el aro para los que nos sintonizan en otros países, forma precisamente la imagen de un sol. Ahí usted la puede ver. Y eso significa, ya cuando en otras culturas paganas se adoraba al sol, significa Baal. Baal era el dios sol. Y la misma bandera de Japón, que es la llamada Tierra del Sol Naciente, está dedicada al sol. Tienen hasta el sol en su propia bandera nacional. Entonces, ahí, mientras usted ve las imágenes, yo le voy a invitar a que usted compare ciertas cosas de cómo el enemigo, por medio de los juegos de video, por medio de los medios de comunicación y por medio de las cosas que hoy en día usamos como recursos para entretenernos, cómo se quiere meter en las casas y en los hogares. Ahí usted ve, fíjese bien, ahí The Ring forma el sol. Eso es cuando la niña que está en el pozo muere ahogada, y cuando se abre forma casualmente, por así decirlo, que la casualidad no existe, forma el sol. Entonces sale esa cosa horrenda del televisor, que no es una niña, es un demonio. ¿Dónde más nosotros vemos específicamente este demonio que comienza a salir con The Ring? Lo podemos ver, ahí usted, mire, compare esa con esta que está aquí. Esta es de la película The Ring, esta que está aquí es de un juego de video que ha salido bien reciente que se llama Fear. Ahora salió la segunda entrega que se llama Fear 2. Fear, que es de las iniciales miedo. Mírela ahí donde está. Vamos a pedirle ahí al director que nos quite un poquito el logo de on top para que la gente pueda ver ahí. Mira, Fear 2 Project Origin, que ese es el que salió ahora, el juego de video que salió ahora. Mire la comparación. Es esta misma niña, supuestamente niña, que sale allí, que aquí comienza a salir en el 2002 con la película The Ring. Usted la ve aquí en Fear 2. Entonces sale una serie de películas que son también semejantes a ese mismo guión. Otro es Silent Hill, y mire en la portada de Silent Hill, que es un juego de video, sale inicialmente como un juego de video y hay una película que se basa en ese juego, y sale también otra niña que se parece a la misma de The Ring y a la misma que sale en el juego de video Fear, y sale allí, fíjese bien, ese es en la película Silent Hill. Entonces, otra de estas películas recientes que han salido, que son satánicas, que también tienen que ver con Japón, que han salido de Japón, otra que se basa en algo, es Shooter, que supuestamente en esta película, pues es una japonesa que está enamorada de un americano, y este americano, para sacársela de encima, hasta la manda a matar, y entonces ella viene y regresa de la muerte para vengarse. Mira ahí la comparación ahora entre esa mujer y las que salen de The Ring. O sea que es básicamente algo que se asemeja tanto y tanto que usted mira, pero ¿es acaso que el enemigo está tomando aún más que nunca el cine? Claro que sí. Mire ahí entonces, eso salió grabando la película Shooter. Tiraron una foto ahí en una de las escenas de la casa donde hacen la película, y ahí donde usted puede ver en ese círculo encerrado, esa figura que está allí supuestamente aparece en la foto. O sea que el enemigo tiene que ver con esas cosas, y hay manifestaciones de demonios, porque Satanás tiene su propósito también de usar el cine para desviar a la gente de la verdad y para tener la puerta abierta para entrar en su casa y para destruir a su familia. Mira ahí entonces, esa película también salió recientemente, se llama Mirrors, o así decirlo, espejo, sería la traducción en español. En esta película, pues, cuando usted ve sobre posesiones satánicas y sobre cosas satánicas, es también bien semejante a la película The Ring o a la película El Aro. Vamos a ver ahora para atrás las imágenes. Esa es la imagen de Mirror. Esa es la foto que es encontrada durante la grabación de la película Shooter, que tiran una foto a una parte donde se grabó la película y se encuentra esa imagen en la película Shooter. Mira, esta es la supuesta joven que vuelve a vengarse en forma de espíritu. Ahí está entonces la comparación entre Silent Hill, que es un juego de video que sale, y hacen una película basada en ese juego de video, 100% satánica, y sale también una supuesta niña que en sí es un demonio. Compárela ahora, eso de Silent Hill, con Fear 2, Project Origin, o Fear, la número 1.
Mire entonces ahora la comparación de ella con The Ring, o sea que es todo lo mismo y es como el enemigo se quiere hoy en día colar, por así decirlo, en su hogar, en su casa, y lo que más le recomendamos nosotros con el corazón abierto es que estos juegos, estas películas que tienen que ver con todo lo que nosotros hemos estado hablando en nuestro programa, usted las evite, porque si le pasó todo eso a los actores que fueron parte de estas películas satánicas, y imagínese qué no le puede pasar a usted. Obviamente usted está cubierto con la sangre de Cristo, pero si usted abre la puerta a Satanás, no me diga que Satanás no va a aprovechar para destruirlo a usted y destruir a su familia. Y no es solamente símbolos satánicos, es también las películas que nosotros llevamos a nuestra casa y vemos qué es lo que usted tiene en su casa. Chequee lo que sus hijos ven, interésese por sus hijos, porque sus hijos son el futuro y mejor que estén en las manos de Dios a que estén en las manos de Satanás. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Hemos hablado hoy bien claro en nuestro programa sobre el satanismo en el cine y sus consecuencias. No crea que usted puede estar exento a lo que estuvieron estos actores que interpretaron en estas películas. Si usted las ve, si usted las tiene en su casa y si usted las lleva en su casa para verlas, inclusive hasta con sus hijos. Tenga cuidado a donde usted va, a donde usted vea estas películas y a lo que usted lleva en su casa.